Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, yo soy Pablo Gómez, soy estudiante de licenciatura en Humanidades y bueno, este video pues lo realizo por las elecciones que tuvimos ayer, 29 de mayo del 2022. Y bueno, este video que voy a realizar son para tocar varios puntos sobre el cual mencionaré por qué es necesario, ¿sí? Porque es necesario e importante el cambio y porque estoy apoyando a Gustavo Petro, ¿sí? Bueno, el día de ayer para nadie es un secreto que el uribismo se disfraza, tiene muchas facetas, tiene muchas caras y al igual que las ratas son las que primero saltan cuando el barco se hunde, ¿sí? Entonces no es secreto para nadie que el uribismo acabó o tiene acabado este país y por eso necesitamos transformarlo. Reformas que ayuden, ¿sí?, al colombiano, al ciudadano de a pie y a construir, por supuesto, pues un mejor país, ¿no? Bueno, el día de ayer he visto muchos comentarios sobre gane Petro o gane Rodolfo, a mí de igual manera me toca trabajar porque ellos no me van a llevar nada a la casa. Aunque ustedes no lo crean, ese pensamiento es algo inhóspito, es algo inclusive hasta, hasta del vecino país venezolano, sí, porque nosotros como partidarios del pacto histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez, a diferencia de lo que muchos piensan, nosotros no queremos nada regalado, ¿sí? Nosotros queremos que se dignifique el trabajo, que se apoye la educación, que se invierta en ciencia, en cultura, ¿sí? Y bueno, los puntos que más me atraen de lo que es el plan de gobierno de Gustavo Petro exactamente son cuatro puntos que toda sociedad necesita, ¿sí? Toda sociedad necesita y, y un país es rico no por la cantidad de minerales, petróleo o dinero que éste tenga, sino la educación, ¿sí? El país es rico por la educación que se tenga. O si no, claro ejemplo que lo hablen los países escandinavos, ¿sí? Lo que es Suiza, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que son países que no invierten en petróleo, sino que su mayor inversión es la educación, y gratis y de calidad. Pero bueno, tocando el primer punto de Gustavo Petro es una reforma al trabajo, ¿sí? Nosotros como colombianos y como seres ciudadanos que necesitan dignificarse por medio del trabajo, es necesario que se realice una reforma al trabajo. Actualmente el trabajo no se correlaciona con la edad de pensión que solicitan para poderse uno, valga la redundancia, pensionar, ¿sí? Y pues por eso también es necesaria una reforma al trabajo. Entonces, como punto número uno de Gustavo Petro es acabar ese tipo de contratos llamados obra o labor, contratos a término fijo donde la empresa no se hace responsable de su empleado, ¿sí? No se hace cargo y es responsabilidad del empleado ver cómo se las arregla, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Entonces, que un colombiano tenga trabajo, ¿sí?, hace de que la sociedad no robe, no se robe un celular, ¿sí? Y eso va de la mano también con la educación. Un pueblo educado no roba, ¿sí? Un pueblo que se le gasta en educación, en cultura, no va a robar, no va a salir a robar, ¿sí? Entonces, eso es una versión, un efecto dominó, ¿sí? Se realiza un proceso y los demás procesos van de la mano con otros, ¿sí? Es un efecto dominó. Pero bueno, como les indicaba, una hora de trabajo, ¿sí? Una hora en otros países está alrededor de $20, $15, en Europa, $20 una hora de trabajo. En Colombia equivale a alrededor de 4.500 pesos. Eso equivale más o menos a 40.000 a 38.000 pesos el día de trabajo. Entonces es una reforma que sí o sí se tiene que realizar, ¿sí? No podemos seguir con un trabajo que no sea digno y que más del 51% de los colombianos o el 51% de los colombianos estén en la informalidad, ¿sí? Entonces es necesario, sí o sí, realizar la reforma al trabajo. Otro punto del
el plan de gobierno de Gustavo Petro es la reforma a la educación, ¿sí? Como indicaba anteriormente, un pueblo educado es un pueblo dignificado, y un pueblo con trabajo hace que la sociedad, ¿sí?, viva según lo que es la Constitución del 91, un Estado social de derecho, ¿sí? El Estado nos tiene que garantizar como ciudadanos todos los derechos que tenemos por ser de este territorio, de este pedazo de tierra llamado Colombia. Entonces, la educación es necesaria hacer una reforma, dado que son pocas las personas, son pocos los jóvenes que tienen oportunidad de ir a una universidad, ¿sí? Entonces es necesario que se le invierta a la educación, ¿sí? A la educación pública, gratuita y de calidad. Se invierta, dado que, como indiqué, entre más personas educadas, pues mejor va a ser la sociedad. Entonces, que muchas personas tengan habilidades y que sean muy inteligentes, pero que no puedan acceder a la universidad porque no hay recursos y no hay trabajo, entonces se van a ver enfrentados a una sociedad analfabeta, ¿sí?, que no entienda que la educación es lo primero, y por ende es lo que quieren esos políticos, que el pueblo no se eduque. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a seguir eligiendo, no vamos a ver la razón por la cual ellos siempre ganan, porque el país no está educado. Y un punto, hago un paréntesis acá sobre del por qué el país no está educado, es la manera misógina en que habla Rodolfo Hernández sobre que la mujer necesita o solamente debe estar en una cocina. El comentario más machista. El plan de gobierno de Gustavo Petro, que es el siguiente punto, la idea, ¿sí? La idea es empoderar a las mujeres, ¿sí? Y que la educación sea su bandera principal en su plan de gobierno. Bueno, cierro el paréntesis, y como les decía, así nos quiere el Estado, nos quiere analfabeta, nos quiere coloquialmente, como decimos, abro comillas, brutos, cierro comillas, y eso es lo que ha pasado, ¿sí? En los últimos 50 años han sido los mismos que nos han gobernado, y los mismos, y nos quieren salvar del castrochavismo que Petro va a traer a Colombia. Entonces esa idea es ya ese discurso, esa retórica que nos dan sobre nos vamos a convertir en Venezuela, ya no va. Y bueno, el tercer punto es dar recursos a la cultura, al deporte, ¿sí?, a la recreación. La cultura colombiana es muy extensa, desde Punta Gallina hasta el Amazonas. Colombia es un país muy diverso en cultura, en personas, en dialectos, en lenguas, y es importante, ¿sí?, que la cultura se le invierta, dado que asimismo un país con cultura, rico en cultura, va a traer mucho turismo, ¿sí? Y el turismo por ende va a ser una fuente de ingreso, y a su vez va a ser una fuente de empleo. Entonces, como indiqué, es una reacción en cadena el apoyar propuestas que le apuesten a la ecología, al medio ambiente, a los recursos humanos que tenemos acá en Colombia. Y bueno, esos eran mis puntos de vista sobre por qué apoyo a Gustavo Petro, porque es necesario realizar un cambio de raíz. Como pudimos ver ayer, no habían pasado siquiera 4 o 5 minutos y ya María Fernanda Cabal está apoyando a Rodolfo Hernández. María Fernanda Cabal, la expropiadora, o presuntamente la expropiadora de tierras con la FURI. Presuntamente, ¿no? Hay que decir presuntamente porque si no nos metemos en un problema. Paloma Valencia, ¿sí?, uribista acérrima. Entonces, ¿por qué tener que apoyar a más de lo mismo? ¿Sí? Nosotros los jóvenes tenemos el deber de elegir bien, de apoyar un candidato que nos está aportando, dando cimientos para una Colombia mejor, para las nuevas generaciones que vienen, para los niños que vienen y que necesitan disfrutar de un país libre de corrupción,
con aires limpios, con energías renovables que propone Petro. Entonces, es necesario que nos sentemos a leer las propuestas de Gustavo Petro y por supuesto las de Rodolfo Hernández, que lo único que hace es decir que va a acabar con la corrupción, pero qué ironía que va a luchar contra la corrupción y presuntamente, ¿sí?, es acusado de corrupción. Entonces, bueno, les dejo ahí la tareita para que se sienten. Si quieren me pueden escribir por el interno. Yo les envío el plan de gobierno de Gustavo Petro si no lo tienen, si no lo han conseguido, si lo quieren leer. También he leído el de Rodolfo Hernández y hacer una comparativa, ¿sí? Y los que deseen hacer algún tipo de debate, pues me encuentro totalmente abierto para poner nuestras ideas en contexto y ver cuál es la necesidad y por qué muchos de los jóvenes apoyamos a Gustavo Petro. Entonces, la idea de votar no solamente ir a tachar porque Petro nos va a convertir en Venezuela y por eso tachamos a Rodolfo Hernández, o Petro nos va a expropiar. En Colombia solamente hay 4.000 personas ricas, demasiado ricas y millonarias. Así que si usted no tiene carro, casa propia, tenga por seguro que Petro no le va a expropiar la propiedad o la casa de interés social. Tenga por seguro que no. No le va a expropiar el plan de Cheviplan porque no, ¿sí? Es lógico y como les indicaba, no van a ir a nuestras casas como lo hacen en Venezuela y expropiese. ¿Sí? Recuerden que Álvaro Uribe Vélez en sus 8 años de gobierno expropió muchas vías de jóvenes, nos expropió empresas, ¿sí?, que vendían y la plata pues se la robaba. Entonces, olviden ese discurso de que Petro nos va a convertir en una Venezuela que fue guerrillero, sí, el M-19, pero esa guerrilla hacía parte de un pensamiento lógico y político sobre del por qué Colombia está así, ¿sí? Entonces, eso ya será para un tema, para un siguiente video. Y bueno, como les indiqué, si quieren me pueden escribir por interno, les enviaré el plan de gobierno y si desean realizar algún tipo de debate con todo respeto, donde respetemos las ideas, claro que sí. Entonces, estamos a un voto del cambio y ese voto es el que ustedes miren cómo estamos, ¿sí? La inflación tan berraca que tenemos actualmente, la alza de precios tan elevada que tenemos, los asesinatos de líderes sociales. Y bueno, pues Colombia está en el momento de poder elegir bien, de saber elegir y no sesgarnos de decir Petro es guerrillero y nos va a expropiar, porque tengan por seguro que si leen el plan de gobierno de Gustavo Petro, se van a dar cuenta de que solamente es invertir en la calidad humana, en el medio ambiente. Entonces, es importante también hacer una comparativa como indicada con los países nórdicos, ¿sí? Pero bueno, saludo a todos, pues gracias por ver el video y pues queda abierta ahí la propuesta para el debate. Chao, chao.